Sofonías estábamos observando, ¿verdad? Anteriormente los días, el llamado al arrepentimiento. Observamos la primera expresión de antes. ¿Se acuerdan que miramos esto? En su boletín está ahí un poquito de la división todavía de la semana pasada, si no me equivoco. Estaba en la semana pasada, estaba el bosquejito. Esta semana solamente menciona lo primero y lo segundo del antes, para que usted lo tenga y pueda hacer algunas notas ahí en su Biblia o algunas notas que usted quiera tener sobre estas expresiones. Esta expresión. La división, recuerde, es un llamado, versículo 1, ¿verdad? Congregados y meditar, misma palabra, solamente está diciendo reúnanse con este propósito de que consideren una nación sin pudor, sin vergüenza, que no conocía, estaba pálida, no conocía lo que era tener vergüenza de las cosas que hacía. Entonces Dios le está llamando urgentemente antes de que el decreto se lleve a cabo. Y eso es lo que miramos la semana pasada, ¿verdad? Antes del decreto. Observamos la misma palabra, quedamos aquí para llegar a completar lo que era de aquí en adelante la segunda expresión. Cuando el decreto se cumpla o llegue a pasar, va a pasar el día como un tamo. Esa expresión de un tamo, ¿alguien sabe qué es un tamo? No, un tamo de maíz. Algo de esa manera, ¿verdad? Cuando se desgrana el maíz y le sale un polvito, Ajá. Es algo que, exacto, el trigo también suelta. Y dice, lo que está diciendo en esta expresión, dice que el día pase como un tamo, que pase de repente, cuando pasa el viento, usted mira que se lo lleva, ¿verdad? Rápido. Dice, el día va a pasar rápido. No que cuando pase el decreto, venga rápido el decreto, sino que el decreto se va a cumplir y el día va a pasar tan rápido como un tamo. Eso va a venir urgentemente y va a pasar rápido lo que viene siendo el juicio. Es una descripción, otra vez, unos van a ir a un lado, otros a otro. Dios hace esa separación, lo observamos en Segundo de Reyes también. Dios siempre va a hacer separación, hermanos, siempre. Y lo va a hacer al final, ¿sí? Porque va a permitir que el trigo se dé con la cizaña o la cizaña se dé con el trigo. Va a permitir que eso sea, para cuando llegue el día, corte parejo. Pero el cortar parejo va a hacer a un lado la cizaña y la va a atar, dice. Y al trigo lo va a tomar y se lo va a llevar. Entonces es muy importante ver cómo Dios nos expresa estas expresiones una y otra vez. Y recuerde que todo esto lo hace no para atemorizarnos, sino para despertar en nosotros el deseo de dejar hacer el mal y empezar a hacer el bien, ¿sí? Y buscar la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos observando hasta este momento. Mirábamos Job, otra vez vivimos algunos pasajes aquí la semana pasada de la obediencia a la palabra de Dios, de lo que sucede, ¿verdad? Cuando usted y yo no llegamos a sujetarnos o no llegamos a convencernos de la voluntad de Dios, lo que el final nos espera, lo que al final llegaría a ser, no es algo que nos va a dar, hermanos, en ese sentido porque Dios quiere castigarnos, no. Nos va a dar porque es justo, porque tiene que. No porque la persona crea o llegue, bueno, si Dios es amor, ¿por qué me va a castigar? Porque tiene que. Es el propósito de Dios, su naturaleza de Él, de cómo es de llevar un orden y de mantenerse en santidad. Entonces cuando vemos estos pasajes, vamos a leer uno, Job 21, 18, para que usted y yo podamos recordar. Dice, serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino, ¿verdad? Y de ahí está usando la expresión del tamo, Salmo 1.4, Isaías 7.14, todos hablan de un juicio, todos hablan de lo rápido, todos hablan de cómo vendrá. ¿Okay? Ahora, déjenme los conecto con el mismo pensamiento. Esta es la segunda expresión. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Según la gramática hebrea aquí, la palabra antes no aparece allí en el castellano como nosotros lo vemos, pero aparece esta palabra de gema, en cuanto, no gema, porque gema es ardor y eso, aparece esta palabra
anteriormente de casa, si no me equivoco, o Hakak, perdón, y Hod, el verbo, ¿verdad?, que denota grabar algo. Antes, cuando aparece esta palabra, dentro de lo de... Dentro de esta expresión de antes, en el castellano, obvio los traductores lo pusieron para que usted y yo comprendiéramos el énfasis que está haciendo. Pero esta palabra de antes solamente intensifica, es más, hace el énfasis a lo que viene diciendo. Antes de que el decreto se cumpla, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que venga el día de juicio, o sea, antes es solamente una manera de intensificar lo que viene, ¿sí? Ahora, Dios aún en su infinito amor, hermanos, está tratando de persuadir a su pueblo a que se arrepienta antes de que ¿qué? Va a llegar un momento que es demasiado tarde. ¿Ok? Y otra vez, recuerden esto. Recuerden cómo la Biblia nos presenta esto demasiado tarde. Llegó el momento que fue demasiado tarde en el tiempo de Noé. Llegó el momento que fue demasiado tarde en Sodoma y Gomorra. Llegó el momento que es demasiado tarde en Jerusalén, en el 70, cuando Tito sitió, ¿verdad? Y muchos momentos en la Biblia nos enseña que llega el momento que es demasiado tarde. Ya no hay más. No hay libertad, no hay salvación. Viene ahora sí la ira o el furor de aquellas naciones que vinieron a conquistar todo permitido por Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no buscaba o no acudía a Él. Dios, hermanos, no castiga, lo que permite que nosotros estemos a nuestra propia protección. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Un ejemplo en casa, por ejemplo. Si nuestros hijos están bajo nuestro hogar y nuestros hijos se rebelan en XX y empiezan a querer tomar la calle, ¿verdad?, como fue el caso de su servidor, y agarra y se va uno a la calle, ¿qué hacen los padres? Sueltan. Ok, no quieres mi gobierno, no quieres mi autoridad, tampoco tienes mi beneficio, mi protección. ¿Qué pasa cuando aquel joven se mete en problemas? De modo, yo no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque tú no quisiste mi protección. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios. No que uno sea mal padre, no que uno sea mala persona, pero que suelta, le das a la persona lo que realmente quiere. Por eso cuando usted lee en Romanos 1, 26 en adelante, usted va a encontrar, Dios los entregó. ¿Por qué? Porque Dios permite que si uno busca estar alejado de Dios, Dios permite que eso suceda. Dios nos deja, nos suelta. Dice, ok, hijo, ¿no quieres entender? Bueno, lo que viene, lo vas a tomar. Y eso es por la razón, hermanos, que cuando vemos esto, que en todas estas conquistas de las naciones paganas viniendo al pueblo de Dios, no es que Dios sea un Dios de castigo todo el tiempo, o que sea un Dios que viene a afligirlos, que solamente quiere destruir a su pueblo. No es lo que Dios está haciendo. Dios quiere santidad, pero no puede estar con un pueblo que no es santo. ¿Sí? Entonces por eso Él se aleja y permite que, como ya no están bajo su protección, entonces sí, el mundo, ¿qué? El enemigo, ¿qué va a hacer? Te conquista, porque ya no estás bajo el Altísimo. ¿Sí? Tenga eso en mente. Ahora, antes de que su ira sea derramada, la palabra hebrea gema denota ardor, enojo, furor, indignación, ira. La expresión ira de Jehová aparece 35 veces, hermanos, en el Antiguo Testamento, en la versión Reina Valera. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, esta expresión, hermanos, abarca 40 palabras más, con 25 diferentes raíces, de las cuales ocurren 613 veces. La ira de Jehová, el enojo de Jehová, el celo de Jehová. Todo esto, hermanos, abarca lo mismo. Son 40 palabras más, 25 diferentes raíces a las cuales se acuden a ciertos verbos y nos llegan a expresar, entonces son más de 600. Pero en su Biblia, si usted tiene a la Reina Valera, va a encontrar que aparece 35 veces la ira de Jehová o ira de Jehová. ¿Sí? Entonces hay un énfasis, hermanos, nos está diciendo algo. Aparece en Amós, Oseas, Joel, en este caso Sofonías, libros que van a hablar de un juicio, va a aparecer la ira de Jehová. Éxodo también nos habla de esto. No cabe duda que hay un gran énfasis, hermanos, en cuanto a la ira divina. Dios en su divinidad, ¿verdad?, nos expresa esta
esta expresión de ardor, enojo, furor, indignación. Ahora tenemos que ver que no es lo mismo que usted y yo. No es lo mismo que usted y yo nos airemos. Dios no funciona así. Dios no se deja gobernar por las emociones, hermanos, como usted y yo. Que si nos enojamos y reaccionamos bajo esa emoción, somos capaces de hacer ciertas cosas como seres humanos, hasta quitar la vida a alguien más. Pero Dios no funciona bajo una emoción. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que tener en mente que esto no se aplica de la manera que se aplicaría a un ser humano. ¿Okay? So, tenga eso en mente, ahorita lo voy a explicar. Entonces vemos este énfasis y ya se hace la pregunta: ¿será que Dios es como la ira de los hombres? De ninguna manera, hermanos. Dios no reacciona por impulso y mucho menos de una manera descontrolada. ¿Okay? Hay una manera en la cual usted y yo vamos a reaccionar, una manera de la cual usted y yo vamos a manifestar lo carnal, lo que es vivir fuera del Espíritu, y esa manera que la expresamos no es la manera de Dios, no es lo que Dios espera. Sin embargo, mire, hay un versículo aquí, el versículo 20, en Santiago 1.20, Santiago 1.20, la correcta de la ira. Santiago, ayer estábamos observando una porción del libro de Santiago sobre el cristiano y las pruebas. Y si usted quiere saber del cristianismo y cómo sobrevivirlo, Santiago es el que nos habla de ello. Pero en este versículo, si usted lee Santiago 1.20, no sé quién nos lo pueda leer. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Note que hace una diferencia. Quiere decir que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se descontrola. El hombre se deja llevar por impulso a la ira. Dios no mora ahí su justicia. No puedes hacerlo recto cuando estás enojado. No lo puedes hacer, no lo vas a hacer. Es más, cuando uno está bajo ese impulso, esa emoción, uno no va a llevar a cabo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque esa es la justicia de Dios, es llevar a cabo sus mandamientos. Y por eso manifiesta que en la ira del hombre, hace la diferencia, quiere decir que en la ira de Dios sí mora la justicia. ¿Por qué? Porque Dios no se va a descontrolar como usted y como yo. Y el hombre descontrolado que tiene esta ira, sí lo va a llevar a cabo en ese sentido y no va a poder cumplir con la voluntad de Dios. Acuérdese la última vez que usted se enojó. Acuérdese la última vez que usted se sintió con ese enojo, esa ira. ¿Se sintió en santidad? No. ¿Se sintió justo? Es más, ¿se sentiría digno de orar en ese momento? Y la respuesta es no. ¿Pero debe de dejar de orar? No. Vimos en Jeremías capítulo 20, del versículo 7 en adelante, que usted y yo tenemos que decirle a Dios exactamente cómo nos sentimos. ¿Sabe por qué? Que Dios lo sabe. Dios puede escudriñar nuestros pensamientos. Así es de que usted lo que piense, ya Dios ya lo sabe. Es como si usted lo hubiera gritado al viento. Dios ya lo conoce. Entonces sí es decirle a Dios cómo se siente. Sí es decirle a Dios cuál es su situación. Y luego reflexionar en eso. ¿Para qué? Para llevar esa terapia, hermanos. Si hay un psiquiatra de psiquiatras, es Dios, hermanos. Dios nos da la terapia de cómo saber llevar ciertas cosas en la vida. El sábado tuvimos la oportunidad de estar, su servidor, estar en un funeral de esta criatura, Andresito, hijo de la hermana Mariela, hija de los hermanos Flores. Y se queda uno pensando, hermanos, estando bajo esa situación, estando bajo ese estrés, por decirlo así, porque es difícil, hermanos, es difícil estar en un funeral, ¿verdad?, de una criatura. Sin embargo, sale uno. 2 meses tuvo la criatura sin pecado. ¿Qué mejor es llegar a fallecer en esa condición, ¿verdad? Y algunos diríamos, qué triste, qué doloroso. Sí lo es, hermanos, pero sabemos que esa criatura se fue a un lugar mucho mejor de lo que nosotros estamos aquí. Y no tuvo la oportunidad de conocer el pecado, que es excelente, ¿verdad? El saber llegar a morir como uno de los justos. Ahora sí, tomando las palabras de Balaam, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos todo eso, hermanos, y nos damos cuenta de lo que Dios nos tiene preparados a cada uno de nosotros,
podemos observar, hermanos, que dentro de la justicia del hombre, dentro de lo que nosotros consideramos recto, no se compara con lo recto de Dios, ¿sí? Y nuestra ira nunca va a llegar a dejarnos ser delante de Dios correctos. Por eso hay una madurez, hay un crecimiento, hay algo que tenemos que ir mejorando día con día. Lo estábamos viendo ayer. Ahora vamos a continuar, hermanos. La Escritura nos recuerda que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Una y otra vez, hermanos. Por eso es de que Dios no está descontrolado. Dios es tardo para la ira. Mire, todos esos pasajes que están ahí y más dicen eso. ¿Ok? So, cuando usted llegue a ver que la ira de Jehová, usted no piense que Dios actúa descontroladamente. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es tardo para la ira, que Dios es paciente, que Dios no va a reaccionar bajo enojo, coraje, como usted y yo lo haríamos. Por eso es que Dios no está descontrolado. Es rico en misericordia, Él es piadoso, Él es compasivo. Sin embargo, otra vez, tiene que llevar un orden. Dios es un Dios de orden. ¿Qué es la ira de Dios? Podemos hacer la pregunta. La ira de Dios tiene como propósito de motivar a la persona a la justicia, la cual logra la liberación, salvación y redención de la persona o grupo de personas, hermanos. Eso es lo que la ira de Dios hace. El propósito de la ira de Dios es motivarlo a usted, motivarle a mí a llegar a obtener la redención que Dios ofrece. No lo quiere castigar, no lo quiere llegar al juicio, pero te dice para que te motives a que no lo hagas. Ejemplo, ¿ya? Le dice usted a sus hijos: mira, mi hijo, no vayas a hacer esto, porque si no, esto sucede. No vayas a hacer esto porque pierdes esto. Le estás diciendo que pierde un privilegio y dice: ah, no, pues no lo quiero hacer, no quiero perder mi privilegio, ¿sí? Y la criatura mira los límites. O si no, ¿verdad? Nosotros en las empresas también nos dicen: no hagas esto porque si no pierdes tu trabajo, tu empleo. Ah, ok. ¿Qué te motiva eso? A que no lo hagas. La empresa no te quiere correr. Pero ¿qué pasa si lo haces? Te corre, te despide. ¿Quién pierde ahí? ¿La empresa o uno? Uno, perdiste el sueldo. Dos, perdiste algo estable. Tres, si tenías beneficios, todo lo perdiste. ¿Y se comprende en la vida? ¿Lo entendemos en la vida? Sí. Sí. ¿Podemos entender las cosas de Dios? Sí, hermanos. Sí se pueden entender. Dios nos da todo con el propósito de obtener. ¿Qué quiere hacer Dios? Motivarle a usted, animarle a que siga, a que busque, a que obtenga la liberación y la salvación que Dios ofrece personalmente y a todo el mundo. ¿Sí? Por eso habla de un juicio. No porque quiere destruirlo. Habla de un juicio para que usted no llegue ahí. Desee no ir. ¿Sí? Y haga lo posible no estar en aquel lado. Y una y otra vez nos expresa, una y otra vez. Pero, entre todo esto, dado que Dios ya dijo que había un juicio, dado que Dios se ira, aunque es tardo, pero se ira, aunque es paciente, pero se agota, dado a que todo eso está vigente, Dios todavía da a la persona el libre albedrío. Usted tiene que escoger. Yo tengo que escoger lo que yo quiero. Ya me dijo Dios. Ahora yo tengo que elegir. Ahora yo tengo que decidir si vale la pena o no. Si quiero o no quiero. Dios no me va a forzar y me va a dejar. Y al final dice: no te tomen por sorpresa. Te dije lo que iba a suceder. Por eso Dios es justo, hermanos. ¿Sí? No se alegra, no se goza en la destrucción de una persona o de una nación, o etcétera, de la humanidad, pero lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando Él ya dice algo, se cumple. En el tiempo de Noé, le dijo que vendría un diluvio tan grande que destruiría a la tierra. Tuvo tiempo, hermanos, según la Escritura nos dice que Noé predicó 120 años. ¿Suficiente tiempo para creer? Sí. ¿Para que todos escucharan? Sí. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando llegó el diluvio? ¿Fue cruel Dios por llevarlo? No. ¿Fue sin misericordia por traerlo? No. ¿Por qué? Dio tiempo, dio oportunidad, dio esperanza. Pero la gente no se motivó a hacer la voluntad de Dios. Y Dios vuelve a hacerlo aquí y lo vuelve a hacer una y otra vez
en diferentes profetas y en diferentes tiempos, como lo hace hoy en día, nos dice y nos recuerda: yo soy tardo para la ira, soy rico en misericordia, soy piadoso, tengo compasión de ti, soy grande en todo lo que soy, en verdad y en misericordia, en gracia, todo te lo doy. Pero va a llegar un momento donde tú lo agotes. Entonces Dios tiene que separarse, porque un Dios santo, por eso sublime, hermanos, la palabra sublime es que es tolerante. Le tolera a usted, me tolera a mí en mis cosas indignas, hermano. Nos tolera, todavía nos sigue llamando hijos, todavía espera que nosotros reaccionemos, pero hay un momento cuando ya Dios nos suelta. ¿No quieres estar conmigo? Y ahí entraría el hijo bastardo. Llega, sí, ¿verdad? En Hebreos 12 dice que todo a quien Dios acepta o toma, lo azota como hijo. Dice, y si no lo azota, entonces sois bastardos. Quiere decir que no te ama. No, eso es lo que le decimos a nuestros hijos. Mejor yo te amo, y porque te amo te tengo que disciplinar, ya sea corporalmente o a través de ciertos privilegios. Pero hay disciplina, ¿sí? Igual como harían las empresas, etcétera, etcétera. Todo lo aprendemos en la vida, todo Dios nos lo enseña, es porque Dios no es un Dios de confusión. Él quiere que usted lo entienda y lo podemos entender. Entonces, si Dios, quien es paciente, quien está rico en misericordia y está esperando que su pueblo reaccione, llega a mandar un mensajero, ¿sí? Alguien tiene que decirles. Y ese alguien, hermanos, tiene que ser valiente suficiente, porque cuando vaya a este pueblo, ¿qué cree? El pueblo no quiere escuchar, ¿sí? El pueblo no quiere escuchar, hermanos. Y este profeta ahora tiene que ir. ¿Por qué? Porque él considera que Dios le está enviando a llevar el mensaje que debe de despertar en ellos esto. Este es el único propósito, hermanos. Y esto va ligado con el mensaje de hoy. Este es el único propósito que Dios tiene para la humanidad: motivar a que vengan a la salvación y eviten el castigo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque no quiere destruir. Hay muchos pasajes. Podríamos ver lo que era Nehemías 9:17, Éxodo 34:6, Números 14:18, Nahum 1:3. Una y otra vez, hermanos, una y otra vez. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios está esperando, Dios no se ira, Dios quiere tu salvación. Siempre va a mandar a alguien, siempre va a haber alguien que quiera hacer su voluntad y que le diga al mundo lo que tiene que escuchar. Pero con este propósito tiene que ser, porque es el propósito divino. Dios desea que su pueblo le escuche o le escucha y haga la justicia o la practique. Esto es, haga o lleve a cabo las cosas necesarias para reconciliarse con Dios. Hermanos, el hacer justicia es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer exactamente lo que Dios está pidiendo de usted, para que usted se rectifique con Él, para que usted arregle el problema del pecado que está en su vida. Eso es lo que Dios ofrece. Ese es el propósito que Dios tiene. Por eso habla del día de la ira de Jehová, ¿sí? Del día de la ira de Jehová. ¿Por qué? Quiere motivarte, quiere animarte a ti, a mí, a todo ser humano a regresar. Ahora, la ira de Dios no es la consecuencia, hermanos, del pecado, sino la justicia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Mire, a veces entendemos que nosotros, cuando decimos algo, por ejemplo, y no se lleva a cabo, pensamos que la ira, el enojo, es consecuencia o es lo que se debe de dar a la persona que falló. No es así, hermanos. Es porque Dios es justo y tiene que castigar el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es santo, hermano. Su naturaleza es santidad, es estar apartado. No sabe ser el mal Dios. Dios no conoce el mal. Y como no conoce el mal, no puede tener relación con el mal. Solo expulsa más. Y al expulsarlo, hermanos, es llevar su justicia, es hacerlo recto, porque Él es santo. Entonces tenga esto en mente. La ira de Dios no es la consecuencia del pecado, hermanos. No es. Sino es por su justicia hacia el pecado. Tiene que hacer lo correcto en contra del pecado. Y el pecado tiene que ser eliminado. Y esto va a hacer ¿qué? Que su ira, ¿verdad?, venga delante de este individuo o grupos de individuos. ¿Por qué? Porque eso es lo justo delante de Dios. Cuando usted piensa en Dios, no piense como un ser humano como yo y usted.
No piense que va a reaccionar como yo usted. No lo piense así. No lo humanice, no lo ponga en humano. Él comprende sus dificultades, comprende las mías, comprende nuestras tribulaciones, pero no ponga a Dios como un humano. Mucha gente es lo que hace. Piensa que Dios piensa igual que uno. No. Dios sabe lo recto y nos dice, Él siempre va a estar bajo control. Él siempre va a tener el dominio. Y nosotros tenemos que aprender a tener ese mismo dominio que Él tiene. Esa misma esencia. Y lo vamos a ver otra vez. Tenga esto en mente porque esto va a ir ligado con el mensaje de hoy. Ahora, note aquí dice, porque Dios es justo y santo, no puede ni acepta el mal o el pecado. Pablo lo escribe de la siguiente manera. En Romanos 1:18 nos expresa lo siguiente. No sé quién nos puede leer esta sección amarilla. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note cómo Pablo lo ha descrito. Note que Dios no puede tolerar ni tener comunión con la injusticia, o en este caso con el pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice, desde el cielo se revela contra toda impiedad e injusticia. Contra. Esto quiere decir, se opone a la impiedad e injusticia ¿de quién? Del hombre. Que detienen. Note cuál es el propósito. Note por qué viene la ira de Dios. Porque el hombre detiene la justicia. El hombre detiene la verdad con injusticia, perdón. Esto es, no cree a la verdad. Injustamente no la cree. Tiene toda la evidencia, tiene todo lo necesario para creer en Dios, tiene toda la evidencia necesaria para venir a la salvación, tiene toda la evidencia necesaria para hacer la voluntad de Dios y no cree, no quiere hacerlo. Entonces injustamente detiene la verdad, entonces la ira de Dios se manifiesta desde el cielo en contra de ellos. ¿Sí? No es consecuencia, hermanos, es lo justo delante de Dios. Y Pablo lo pone en palabras simples. Ahora, recuerde que Dios es lento para la ira, pero aún así, sin embargo, por la injusticia de los hombres es necesario que mostrar su justicia. Es necesario que Dios muestre lo que es correcto y bueno. Ahora, aquí tengo un ejemplo de Romanos 2:8. Ese no lo tengo ahí escrito. Déjenme se los leo. Romanos 2:8. Note lo que dice Romanos 2:8. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora note que Dios es lento para la ira, pero nos deja saber, siendo que es lo correcto y lo bueno, manifestar su justicia a través de la ira hacia el pecado. Romanos 2:8 otra vez, dice, pero ira y enojo, note, a los que son contenciosos. ¿A quiénes? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que ¿qué obedecen? A la injusticia. Note cómo Dios no está diciendo que se va a agarrar castigando a la gente o destruyendo a la gente nomás por destruirla, no. Está diciendo que hay cierta personalidad, cierto pensamiento que Él va a traer a juicio. Y su ira se va a manifestar, su justicia se va a revelar hacia con ellos que no son obedientes, pero que sí obedecen a la injusticia. Estos van en contra y están conscientes de ello, ¿sí? Y viven y no cambian. Eso es a lo que Dios se está refiriendo. Por eso el ejemplo de Romanos 2:8 cabe excelentemente bajo este pensamiento. ¿Ok? Note que aquí el Espíritu Santo, hermanos, como en todos los otros momentos que hemos visto y otros temas, no se equivoca, sino simplifica. Y lo hace para que usted y yo lo entendamos. Por eso es de que cuando se detiene la verdad, hermanos, es injustamente. Dice Dios, no puede ser que no entiendas. Te lo he dicho de 1000 maneras y de tal manera que está simplificado. No puede ser que no entiendas. Ahora, su creación. A veces falta escucharlo de una, de otra manera, pero Dios es lento para la ira, se está esperando. Es lento. ¿Por qué? Porque si reaccionara, nos diera lo que justamente nos merecemos en este momento. ¿Cómo estamos delante de Dios? En este momento. Ahorita. Imagínense. Si no estamos bien, nos va a dar lo que justamente nos merecemos. Pero Dios es lento, Dios espera, Dios quiere que usted y yo lleguemos al arrepentimiento
lleguemos a corregir lo que está deficiente, lleguemos a practicar la justicia para que su ira no se manifieste en contra de nosotros. Todo el propósito de Dios es que su ira llegue a motivarnos a hacer su voluntad, no para que seamos destruidos, no con el propósito de elegir la destrucción, sino de reconciliarnos con Dios. El pueblo de Dios, en el tiempo de Sofonías, ya sabía de la ira de Dios y de su función, hermanos. Ellos ya estaban conscientes de esto, ya podían regresar a las escrituras y podían ver a ciertos libros y lo que había acontecido en el tiempo de Josué y en otros tiempos. Ellos ya sabían de esto. Y sin embargo, ellos tenían grandes ejemplos, otra vez, escritos, podían entender, podían comprender. Y vamos a ver algunos ejemplos, según a Dios nos manifestó su ira y el por qué. Y note aquí, se me hace que puse solamente 3 ejemplos o 2, no me acuerdo. Todavía tenemos 5 minutitos. En Números 10, del 1 al 35, no lo vamos a leer todo, solamente le quiero dar el pensamiento ahí. El pueblo se dejó influenciar por las personas que moraban entre ellos, que no eran hebreos, hermanos, ¿ok? No eran de las naciones, no eran del mismo pueblo hebreo. Y en el tiempo que iban a través del desierto, dice que aquellos que moraban entre ellos empezaron a quejarse. ¿Y qué hizo el pueblo? Se empezó a quejar también. Fueron influenciados a la queja, hermanos, en contra de Dios. Fueron influenciados a decir, oye, ¿por qué no tenemos carne? Allá en Egipto el primer día comíamos carne. Allá en ese entonces estaban queriendo pensar, regresar al pasado. Decir, mira, otras palabras que se oyen hoy en día es, antes me iba mejor. Antes de llegar a Cristo, antes de venir a la iglesia, me iba mucho mejor. Ese es el mismo pensamiento que la gente tiene, que tenía en el tiempo de Moisés. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Y Egipto simboliza el mundo, representa el mundo, lo cual debe decir, ¿verdad? Antes me alcanzaba el dinero. Antes no tenía tantos problemas con mi familia. Antes tenía, y dice uno, espérame, eso es lo que el enemigo quiere que creas. Eso es lo que el enemigo quiere que tú comprendas. Pero ¿qué es lo que realmente obtuviste cuando viniste a Cristo? Las grandes bendiciones, el gran privilegio de ser ahora hijo o hija de Dios. El que tus pecados sean perdonados, el que Dios ahora te haya adoptado, el que Dios ahora te ha dado un lugar en el cual puedes llegar a la eternidad con Él. Ahora, ¿no nos dijo Dios? El que no aborrezca madre, padre, hijo, hija, no es digno de ser mi discípulo. ¿No dijo Dios que no vino a traer paz sino espada? La nuera será contra la suegra y la suegra contra la nuera. ¿No dijo Dios eso? Claro que sí, hermano. No nos olvidemos lo que Dios dice, la enseñanza completa bíblica. Y eso es lo que pasa cuando queremos escoger nomás unos pasajes y se nos olvidan los demás. No, Dios nos dijo, ama a tu familia, pero pon a Dios sobre todo. Yo amo a mi esposa y yo le he dicho, pero no la amo más que a mi Dios. Yo amo a mis hijos y les he dicho, pero no los amo más que a mi Dios. Entonces tenemos que estar convictos y tener la convicción en quién hemos creído. Eso es lo que Pablo dice, enfatiza. Yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito. El pueblo se queja, hermanos. El pueblo quiere regresar al pasado. Entonces Dios les proveyó codornices, ¿se acuerdan? Va y le dice Dios, les voy a dar de comer, no un día, no una semana, un mes. Un mes les voy a dar de comer. Y dice, pero ¿de dónde vamos a sacar tanta carne? Uy, ¿vamos a sacrificar tantos animales? ¿Cómo le vamos a hacer? Están pensando carnalmente. Dios les dice, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Y en su misericordia, que Dios les da lo que no se merecen. Entonces, observamos que cuando Dios les da las codornices, y estos miran y dicen que tenían tantas codornices. Pero hay un problema ahora con el hombre. Y hay una lección bien grande ahí, hermanos. Cuando Dios es abundante, el hombre se vuelve codicioso. Y la codicia lleva al pecado y el pecado te destruye. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le da codornices, le da tanta en abundancia que dice la escritura que aún estaban las codornices en sus dientes, todavía los tenían en sus bocas. Y no te deja leer estos dos versículos de acá, el versículo 33 y 35, al 35, perdón, de Números 10. Note lo que dice ahí, para que usted esté consciente de por qué Dios destruye
de por qué Dios trae castigo, de por qué Dios ejecuta su ira. Otra vez, no lo hace como el humano, pero lo hace porque es justo, porque es recto, porque es lo que tiene que hacer para llevar a cabo el castigo del pecado. Note el versículo 33, dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días al arca del pacto, que fue delante del camino de ellos. Dice, ¿dónde voy? Delante del camino de 3 días, buscándoles lugares de descanso, y la nube de Jehová iba sobre ellos, y salieron del campamento cuando el arca se movía. Bueno, este no es Números 10, versículo 33, ¿ah? Sí. Ay, hermano Rogelio se volvió a equivocar. Espérame, ahí eso los encuentro. Es el 33 y el 35, nomás que a veces se me va y le pongo otro capítulo, estoy pensando en otra cosa. Es el 11, hermano. El 11:33. ¿El 11:33? Bueno, A ver, dice, aún estaba, sí, cierto, gracias hermana. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová, note, se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Adaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Note que no dice, ahí sepultaron a todos, nomás sepultaron a los codiciosos. Y nos dice Dios, la ira de Dios viene y nos dice por qué. ¿Sí? Nos dice por qué. Algo que tenemos que hacer nosotros como padres siempre es decirle a nuestras criaturas cuando nos vamos a disciplinar, es, este es el castigo y te voy a decir por qué. Tenemos que decirle por qué, cuál es la razón de ello. No es castigo por castigo, sino por qué. ¿Por qué te voy a castigar? ¿Sí? Es como cuando usted está en el empleo y usted llega tarde, cuando quiere, etcétera, etcétera. De repente llega el manager y le dice, bueno, necesitamos hablar. Mira, te voy a dar el warning, te voy a decir por qué. ¿Sí? La razón del por qué te estoy llamando aquí. No es por llamarte y llamar, sino porque tú estás fallando. Y eso es lo que Dios nos revela, hermanos. Cuando usted y yo llegamos a fallarle a Dios y estamos en este pensamiento influenciados por la gente del mundo, estamos anhelando el mundo, entonces Dios nos va a dar para que nosotros no deseemos regresar. Nos va a ayudar, quiere impulsar a nosotros a ser motivados a hacer su voluntad. Pero cuando eso falta, cuando eso falla una y otra vez, porque Dios es paciente, entonces ya su vida se va a revelar. Dice que aún estaba la carne dentro de sus dientes, hermanos. Estaban masticando. Pero la codicia que ellos tenían, de que querían abarcar, de que no estaban agradecidos a Dios, tenían una actitud de me lo merezco todo, ¿verdad? Me lo tienes que dar. Y a veces esa es la actitud que la gente tiene hacia con Dios. Y cuando esto sucede, hermanos, entonces Dios tiene que traer su ira. ¿Por qué? Lo trajo al pueblo codicioso. Y usted dice, ¿a quién? Aquí usted lo lee en la Biblia, dice, ahí sepultaron al pueblo codicioso, no a todo el pueblo, nomás los que fueron codiciosos. Preguntas o comentarios, hermanos.